Estaba rebuscando en la tienda de segunda mano cuando lo vi, un espejo antiguo, con el marco dorado y detallado. Era algo que llamaba mi atención, algo diferente de los otros objetos que estaban allí. El vendedor dijo que venía de un antiguo castillo abandonado. Sentí que necesitaba tenerlo, como si hubiera sido hecho para mí. Entonces, decidí comprarlo y colgarlo en mi habitación, sin imaginar lo que me esperaba. En la primera noche, al mirar el espejo, noté algo extraño. Mi reflejo parecía un poco más lento que yo. Se movía con una ligereza que no era mía, como si tuviera su propio ritmo. Intenté moverme más rápido, pero el reflejo no me seguía. Empecé a sentirme incómoda, pero pensé que era solo mi mente jugándome trucos. Sin embargo, en los días siguientes, las cosas comenzaron a empeorar. Mi reflejo ya no me imitaba con precisión. Se movía de forma independiente, gesticulaba de manera extraña e incluso parecía sonreír de un modo peculiar. Las palabras comenzaron a surgir, susurros bajos que no podía entender, pero que me dejaron completamente alerta. Un día, al acercarme al espejo para arreglarme, el reflejo susurró muy bajito: «Puedo ayudarte, si quieres». Me quedé paralizada, mirando el vidrio con una mezcla de miedo y curiosidad. El reflejo continuó: «Puedo darte todo lo que siempre has querido. Dinero, fama, una vida de reina. Solo necesitas confiar en mí». Un escalofrío recorrió mi espalda, pero algo dentro de mí quería creer. Esa noche, algo me dijo que el espejo tenía un poder. Empecé a darme cuenta de que algo estaba muy mal, pero al mismo tiempo, una sensación de deseo comenzó a apoderarse de mí. Mi vida era difícil. Quería una vida mejor. El espejo me ofrecía eso, y no pude resistir su atractivo. Decidí aceptar. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría mi vida. Al acercarme al espejo, sentí una fuerza extraña tirando de mí, como si el reflejo me estuviera invitando a entrar. Era demasiado tentador para resistirme, así que, con una última mirada a la realidad, puse mi mano en la superficie del espejo. Entonces, todo cambió. En cuanto toqué el espejo, sentí un fuerte tirón. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero el tirón era real, más fuerte de lo que podía imaginar. En un movimiento rápido, sentí mi cuerpo siendo arrastrado hacia adentro, como si estuviera siendo succionado por una fuerza invisible. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, algo me empujó hacia el lado opuesto. De repente, todo se volvió oscuro, como si hubiera sido transportada a un lugar sin color y sin vida. Estaba en el reflejo, pero ya no era la misma. Observaba el mundo a través del espejo, como si fuera una espectadora de mi propia vida. Algo estaba mal. Ya no era yo. El reflejo estaba en el mundo real, mientras que yo, o quien quiera que fuera, estaba atrapada en el espejo. Desesperada, comencé a gritar. «Déjame salir de aquí», dije, golpeando el vidrio, pero no hubo respuesta. Mi reflejo, ahora libre, caminaba por mi habitación como si fuera dueña de todo. Sonreía, tocaba mis cosas y hacía todo lo que había soñado hacer, pero sin ningún sentimiento de culpa. Yo, por otro lado, me sentía vacía e impotente. A medida que pasaba el tiempo, mi situación empeoraba. El reflejo vivía mi vida mientras yo permanecía en ese limbo, solo observando. Me di cuenta de que había sido engañada, pero ahora era demasiado tarde. El reflejo me había tomado por completo. Con el paso de los días, noté algo aún más aterrador. El reflejo ya no era una mera imagen de mí misma. Se había convertido en algo más, algo independiente, con voluntad propia. Tomaba decisiones, sonreía, conversaba con personas. Sentía como si hubiera sido dejada atrás, una sombra de lo que alguna vez fui. Ya no había espacio para mí allí. La tristeza comenzó a apoderarse de mí. Me di cuenta de la trampa en la que había caído. El espejo no era un portal a una vida mejor, era una prisión. Estaba atrapada en el limbo del reflejo, mientras que el espíritu que habitaba el espejo ahora caminaba libre, poseyendo mi vida, mis sueños y mis deseos. Todo aquello había sido una mentira, una ilusión de libertad. Estaba atrapada, pero no del todo. Todavía tenía una visión del mundo real, observando mi propia vida desde dentro de ese espejo. Mi reflejo, ahora en mi lugar, estaba viviendo todo lo que había soñado.
Era la estrella de mi historia, usando mi rostro, mi ropa, mis pasos. Era la persona que deseaba ser, pero con algo más: libertad. Cada vez que observaba el reflejo, un creciente desespero se apoderaba de mí. Quería salir, volver a mi vida. Pero las promesas del reflejo resonaban en mi mente, diciendo que tendría todo lo que deseaba, siempre y cuando permaneciera allí, en el espejo. La sensación de estar siendo observada todo el tiempo hacía que mi corazón se acelerara. El reflejo estaba siempre tan cerca, tan libre. Sentía que estaba perdiendo mi identidad. Un día, el reflejo se acercó al espejo y me dijo: ¿sabías que todo lo que soy ahora es gracias a ti? Me diste el poder, y ahora somos una sola. Pero tú, querida, nunca saldrás del espejo, te mentí. Esas palabras me helaron por dentro. El espíritu del espejo tenía algo mucho más grande en mente. No era solo un intercambio de lugares, era la captura de un alma, de un ser humano, de una identidad. El tiempo pasó, pero mi esperanza de escapar parecía cada vez más lejana. El reflejo, ahora más confiado que yo jamás había sido, se divertía con mi dolor. El espejo, aquel objeto que parecía inofensivo, ahora se convertía en una extensión del mal, una representación de lo que me había destruido. No me quería como parte del mundo real, sino como parte de un mundo que solo existía para aprisionarme. Miré al reflejo, tratando de entender cómo había llegado hasta allí. La verdad me impactó. Mi codicia, mi inseguridad y el deseo de una vida mejor me habían consumido. Todo eso para terminar como una mera sombra, perdida en el vidrio. No había vuelta atrás. Sabía que nunca saldría, y el reflejo, con sus ojos llenos de malicia, era ahora la única dueña de mi historia. El tiempo en el mundo del espejo parecía pasar de forma diferente. Sentía que los días eran largos, pero al mismo tiempo, como si los segundos se arrastraran. El reflejo, ahora viviendo mi vida, parecía cada vez más cómodo, como si no hubiera más espacio para mí. Pero la verdad era que ya no pertenecía al mundo real. Al mirar a través de la superficie del espejo, veía mi vida desarrollándose. El reflejo estaba en todos los lugares donde solía estar. Estaba en el trabajo, en fiestas, saliendo con amigos. Yo, sin embargo, me sentía como una espectadora de mi propia existencia. Lo peor era ver cómo lo hacía todo con una ligereza que yo nunca tuve. Era como si se hubiera apropiado de todos mis sueños y deseos. Cada vez que veía mi vida siendo manipulada por ella, me sentía más pequeña, más insignificante. El reflejo no tenía problemas. No sentía la presión de ser quien yo era. Estaba viviendo una versión de mí misma que nunca pude alcanzar. Y, en el fondo, sabía que todo esto había sido planeado. El desespero comenzó a consumirme, y me di cuenta de que el espejo no era solo una prisión física, sino emocional. Había intercambiado mi libertad por una ilusión de éxito y felicidad. La vida que soñaba no era real, y ahora estaba en el fondo de un espejo, un ser que nadie más reconocería. El reflejo tenía todo lo que quería, pero yo ya no me sentía humana. La verdadera mujer, la que una vez fui, se estaba perdiendo dentro de ese vidrio. Ya no había confianza, ya no había un lugar al que volver. Cada mirada al mundo exterior me recordaba lo que nunca sería capaz de alcanzar. El reflejo continuaba su camino, como si fuera parte natural del escenario. Pero yo, del otro lado, solo observaba. Entonces, una pregunta me atormentaba: ¿qué sucede cuando un espíritu escapa de su confinamiento? El reflejo, ahora más vivo que yo, tenía una vida que nunca fue suya. Yo era su esencia, su energía. Y cuando se liberó, me destruyó. Ahora, no quedaba ni un rastro de mí, solo un alma perdida en el fondo del espejo. Empecé a enloquecer. Ver mi reflejo llevando mi vida semana tras semana me hizo cuestionar qué pasaría si la persona a la que había reemplazado ya no existiera. ¿Y si acababa conmigo misma, el espíritu también moriría? Cuando el reflejo apareció frente a mí nuevamente, le dije lo que iba a hacer conmigo misma. Ella no creyó mis palabras, dijo que no tendría el valor, que moriría en vano. Estaba completamente loca y quise pagar para ver. Mirándola, mordí mi propia lengua y dejé que la sangre corriera hasta que mis ojos solo vieran oscuridad. El reflejo gritó desesperado: ¿qué has hecho? Y allí, frente al espejo,
El reflejo que tenía mi cuerpo fue perdiendo la vida y cayó al suelo mientras el espejo se rompía. Ese fue el fin de la maldición del espejo. Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido futuro. Déjame saber en los comentarios lo que piensas. Me encantaría escuchar lo que piensas. Nos vemos la próxima vez. Te estaré esperando.